Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Encontramos al Señor Jesús en uno de esos días, como eran sus días. Él se ocupaba de compartir la palabra. Dice Jesús, para esto he venido. Y él se dedicó a recorrer durante su ministerio el territorio de Israel, personas que conocían de Dios, o sea, tenían las Escrituras, sabían lo que Dios decía en el Antiguo Testamento. Para el tiempo que Jesús vivía estaba completado en lo que es la ley y los profetas, ¿no? Los salmos. Entonces toda esta parte ellos la conocían, pero conocían de Jesús y no conocían a Jesús. Y a eso vino Jesús, a que las personas pudieran conocer de primera mano, en lo personal, al Salvador del mundo. Vamos a leer en Juan 4, versículos 1 al 3. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Cuando vamos a la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar aspectos prácticos para nuestra vida. Por ejemplo, aquí vemos a Jesús compartiendo el Evangelio, compartiendo la verdad acerca de sí mismo. Soy el Mesías, soy el que Dios envió. Pero en Israel se empezó a levantar una fuerte oposición por parte de los religiosos. Había envidia, había celos, porque Jesús empezó a ser una celebridad en el territorio de Israel. Y no es extraño cómo aún en nuestros días los celos y la envidia son los grandes enemigos de la obra de Dios, no nada más desde fuera, sino también los celos y la envidia que el diablo puede avivar en nuestra propia naturaleza, aún respecto a las bendiciones de nuestros cercanos. ¿Cuántas veces no somos conscientes de que alguien es bendecido y surge una envidia? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí no? O alguien es llamado a hacer algo y surgen los celos, ¿y por qué a mí no? ¿No? Y esa es nuestra naturaleza, una naturaleza experta en sentir envidia, en sentir celos de las personas que a nuestro alrededor están siendo bendecidas. ¿Ustedes recuerdan cómo al final, cuando Jesús es presentado ante Pilato, Pilato enseguida identificó, este lo trajeron por envidia? Y así, la persecución más fuerte, aún para el creyente que está viviendo para Dios, increíblemente surge del mundo religioso. Jesús va camino a Galilea, estaba en Judea, y en esto que leímos, él dice, bueno, ahora voy a Galilea, allá también tengo que predicar. El camino directo de Judea a Galilea tenía que pasar por Samaria. Generalmente los judíos no tomaban este camino porque había un problema arraigado en la nación de Israel entre judíos y samaritanos. Los judíos no toleraban a los samaritanos. Lo que nos deja ver la palabra de Dios es que era un problema más del lado del corazón de los judíos, o sea, del lado de los judíos, que del lado de los samaritanos. Por eso, por ejemplo, ustedes recuerdan esta enseñanza de Jesús del buen samaritano, ¿no? Una persona que encuentra a alguien necesitado y que, aun siendo de los que los despreciaban, él decide, voy a ayudarlo, ¿no? Después entraremos en algún momento a esa enseñanza. Pero aquí estamos con un grupo de judíos, Jesús entre ellos, que tiene que ir a Galilea y tienen que pasar por Samaria. Vamos a leer versículos 4 al 8. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento,
porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La palabra de Dios es extraordinaria. Fíjate cómo dice el pasaje, tenían que pasar por Samaria. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario caminar tenemos que hacer cosas? Tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a hacer trámites, tienes que ir a hacer a lo mejor ejercicio porque no te gusta mucho, ¿no? Y son oportunidades, tiempos en los cuales Dios va a presentarte esos momentos clave, oportunidades para hablar con alguien de Cristo. Fíjate cómo de algo que tenían que hacer, el Señor siempre estaba listo para aprovechar la oportunidad. El Señor Jesús lo vemos perfectamente retratado en este pasaje como ese Dios hecho carne, que se había limitado a las necesidades físicas de un cuerpo como el que tú y yo tenemos, que sentía hambre, que sentía sed, que se cansaba de caminar. Y dice el pasaje, sentado de caminar, se sentó junto al pozo. Sabía lo que venía delante. Sabía la oportunidad que se iba a presentar de hablar con esta mujer, que iba a salir a buscar agua para satisfacer la necesidad cotidiana de su vida. Pero que Jesús estaba perfectamente claro en que la mayor necesidad de esta mujer no era esa agua que quita la sed por un momento y luego te vuelve a dar sed, sino la necesidad espiritual de su vida. Notemos también cómo Jesús está descansando en lo físico. Como tú y yo tenemos muchas veces la necesidad de descansar en lo físico, pero ten cuidado de no descansar del Señor, de no descansar de los tiempos, de esa conexión que Dios quiere mantener contigo a cada momento. El físico se puede cansar, pero tu relación espiritual, tu relación con Dios, siempre tiene que estar cuidada, fortalecida. También leemos en este pasaje que los discípulos se habían ido a comprar comida. Notemos cómo por este antecedente que te platicaba de una mala actitud, una actitud de rechazo de los judíos hacia los samaritanos, Jesús sabía, no, si estos ahorita se quedan aquí, van a estorbar. Y eso nos habla de las cosas que pueden estorbar en nuestra vida para presentar con claridad el mensaje de Dios. Los discípulos se fueron a la ciudad, fueron a la aldea, entraron con los samaritanos, pero solamente a un intercambio comercial. A ver, venimos a comprar comida, a lo mejor ni las buenas tardes le dieron al dependiente, ¿no? A quien donde la hayan comprado. Compraron la comida, obtuvieron lo que necesitaban y nadie se enteró por su boca que venían con Jesús. Que el Salvador del mundo estaba sentado a las afueras de la ciudad. Se concentraron, como muchas veces como cristianos nos pasa, en la comida que perece, en las cosas temporales. Y no se concentraron, como sí lo estaba Jesús, en la comida que a vida eterna permanece, almas eternas. Dios quiere llamar continuamente nuestra atención porque no somos diferentes a los discípulos. En ellos había corazones sinceros para seguir al Señor, lo estaban haciendo. Pero fíjate cómo, aún en ese corazón sincero para seguir al Señor, podemos caer en la trampa de no aprovechar esas oportunidades y estar viviendo en nuestro día a día por las cosas temporales buenas, necesarias. Necesitaban alimento, necesitaban comer, necesitaban descansar, pero perdieron de vista la importancia de aprovechar esas circunstancias para lo que tiene valor eterno. No así Jesús. Jesús estaba sentado junto al pozo. Y Jesús sabía que Él era la única esperanza para esa mujer que iba a llegar y para muchos habitantes de Sicar que por su palabra iban a creer. Yo te pregunto, ¿tú crees que hay otra esperanza para tus amigos, familiares, conocidos, que no sea el Salvador? ¿Que no sea el Señor Jesús? Si realmente no
sabemos que no hay otra esperanza, que no hay otro lugar donde pueden encontrar lo que están buscando, nuestra labor, nuestro privilegio es estar compartiendo constantemente que solo en Cristo hay satisfacción. Jesús sabía, esta mujer va a salir a buscar agua que satisface la sed física, pero yo quiero satisfacer la necesidad de su vida. Y así vamos por el mundo. Tú y yo un día andábamos así, buscando satisfacción, y solo la pudimos encontrar en la persona de Cristo. Jesús da el primer paso. Él es el que se acerca con esta mujer, le pide, por favor, dame de beber. Y esta mujer se sorprende. Pero lo que Jesús está haciendo es que Él está intentando llevarla a entender qué es lo que está pasando. Esta mujer se sorprende porque como una persona, un varón judío, se acercaba a ella, le dirigía la palabra y además le pedía un favor. Y las palabras de Jesús hacia esta mujer es, dame por favor de beber. Esta palabra dar, quiero que tú ubiques y recuerdes que dar es el centro del Evangelio. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios que dio. Dios siempre está dando. Hoy nos dio un nuevo día. Hoy nos dio salud, como la tengas. Puede ser mucha, puede ser poca, pero tienes salud suficiente para estar ahorita aquí. Y Dios siempre está dándonos. Dice la palabra de Dios, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios siempre está dando, pero lo que Él quiere darnos y lo que Él quiere que aceptemos es esa vida eterna, esa vida abundante que solo se encuentra en Él. Jesús tenía sed, pero Él aprovechó su necesidad física para hablar con esta mujer de su necesidad espiritual. Recuerda las palabras de Jesús, para esto he venido. Ahora preguntémonos tú y yo, ¿para qué estamos aquí? ¿Para esto nos dejó? Si el objetivo de Jesús solamente hubiera sido que tú te salvaras, el día que te convertiste, Dios te hubiera llevado a su presencia. Ya estás salvado, se alcanzó el objetivo. Y no, Dios dice, tú eres mi objetivo de amor, pero una vez que tú te salvaste, está el objetivo de a otros salva, a otros alcanza. ¿Cómo? Con el Evangelio. La pregunta que debemos hacernos nosotros constantemente es, ¿cuántas de nuestras circunstancias ocupamos para compartir el tesoro que tenemos en nuestras manos? ¿Cuántas de nuestras circunstancias las vemos como oportunidades para que otros escuchen lo que tú ya tienes? ¿O cuántas estamos así desperdiciando oportunidades que se nos van entre las manos? Judíos y samaritanos no se hablaban. Y ahora encontramos a un judío, Jesús, pidiéndole agua a una mujer samaritana. Vamos a decir, era un diálogo que no era común por 400 años. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos y la mujer pensó, ¿y por qué voy a ayudarlo? No se lo merece. Pero párate por un momento ahí. Piensa en esa mujer que un judío le pide agua, ella tiene con qué obtenerla y se sorprende. No se lo merece. Él no tiene con qué sacarla. ¿Por qué lo voy a ayudar? Pero nosotros, como seres humanos antes de Cristo, o sea, antes de venir a Dios, estábamos en la misma condición. No nos merecíamos el regalo de la vida eterna. Nadie se lo merece. Nadie va al cielo por méritos propios. Pero Jesús tuvo en su voluntad y Dios en su perfecto plan darnos un regalo que no nos merecíamos. Dice el versículo 9, la mujer se sorprendió. Ya que los judíos rechazan
todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Casi como, ¿qué no sabes las reglas? ¿Qué eres nuevo por aquí? ¿Qué no sabes que estamos peleados? Claro que Jesús sabía todo esto, pero ella no pudo esconder su sorpresa. Un judío hablándole a una samaritana, además una persona, un maestro judío, un rabí. Tenía siempre cuidado en su celo religioso de no hablar en público con mujeres. Además, esta mujer tenía antecedentes que le hacían pensar que ¿por qué alguien querría dirigirse a ella? Pero en todo ese entorno viene una de las joyas de la Escritura, donde la respuesta de Jesús, más que para la mujer samaritana, o sea, sí, era para ella, pero abarcó mucho más que solo la respuesta a esta mujer de Sicar. Fíjate en el versículo 10. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Estas palabras de Jesús son centrales para nosotros hoy. Si nada más supiéramos el regalo que tenemos en nuestras manos, si ya eres salvo, el regalo que tienes para compartir. Pero y en el evento de que estuvieras como la mujer samaritana, escuchando la palabra de Dios, sabiendo que estás buscando en tu vida algo que la satisfaga y que no lo has encontrado, y que además dice la palabra de Dios, no lo vas a encontrar, y que Jesús hoy te dice: si supieras lo que tengo para ti, si supieras lo que te ofrezco. Pero Dios no quiere que sea un saber intelectual. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Jesús vino a la cruz, murió por los pecados de todo el mundo, nos ama a todos. Pero mientras esto se quede solo en un terreno intelectual, no hace absolutamente nada por nuestra vida. Es hasta el momento en que este conocimiento se convierte en algo experimental, un conocimiento vivido, apropiado, es cuando ese perdón de Dios por nuestros pecados se hace efectivo, se hace patente, y es donde podemos pasar a este terreno al que está invitando Jesús a esta mujer: si supieras lo que yo tengo para ti. ¿Cuántas veces tenemos que deshacernos de esas ideas que nos hemos formulado, de esos razonamientos con los cuales nos hemos enredado, para no dejar que Jesús, su palabra, llegue a nuestro corazón? Esta mujer necesitaba conocer a la única persona que podía salvarla. Y esa persona se llama Cristo. La salvación es hoy, como lo fue ayer, como lo fue desde el principio en el huerto del Edén. La salvación es: acepta el regalo de salvación. Acepta lo que yo tengo para ti. Quiero que notes también cómo Jesús no habla de maneras complicadas. Fíjate cómo Jesús plantea, a partir de una necesidad bien sencilla: ¿quién no ha tenido sed aquí? ¿Quién no ha llegado a ese momento de decir: ay, necesito agua? Y que tomas ese primer sorbo, ese primer trago de agua, ¿y cómo te sientes? Así, me lo puedo imaginar, ¿no? Sí, lo he vivido muchas veces. Esto es lo que necesitaba. Ahora, trasládalo al aspecto espiritual. Nuestra vida sin Cristo está sedienta. Y buscamos satisfacerla con muchas cosas. Con conocimiento, con éxito, con dinero, con logros, con relaciones, con actividades. Pero ahí no se sacia nada. Ahí nada más se va produciendo
una sed cada vez mayor y buscando algo, pensando que algo diferente la va a satisfacer. Pero Jesús está hablando de forma bien sencilla. Y la buena noticia del Evangelio siempre ha sido la misma. Hay un Dios que te ama, que se vino a sentar junto a ti, esperando a que tú llegaras y decirte, yo tengo lo que te puede satisfacer. Versículo 11 y 12. La respuesta típica de nuestra naturaleza. Pero Señor, usted no tiene ni soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus ganados, sus animales? ¿A poco no cuando Dios nos hace la oferta? Siempre tenemos un planteamiento de que, ¿a poco podrá ser así? ¿A poco, si le doy lugar a Dios en mi vida, a poco se va a acabar mi sed? Y entonces vuelve a pensar en las palabras de Jesús. Si supieras experimentalmente lo que yo te ofrezco, lo pedirías. Me rogarías que te lo diera. La mujer empieza a hacer preguntas. ¿A poco eres mayor que nuestro padre Jacob? Tú no tienes con qué sacar agua. ¿De dónde me ofreces agua viva? ¿Sí? Las preguntas de esta mujer eran irónicas. Era para que Jesús le dijera, no, yo no soy mayor que tu padre Jacob. Pero no sabía, otra de las cosas que ignoraba esta mujer, que con el que estaba hablando es el mismo Señor Jesús, que en el Antiguo Testamento luchó con Jacob. En ese momento en Peniel, donde le cambia el nombre de Jacob, el estafador, el engañador, el suplantador, por Israel, un príncipe de Dios. Ella no sabía que ese Jesús es el que no nada más cambia nombres, cambia vidas, cambia circunstancias y más profundamente cambia tu eternidad. De una eternidad alejado de Dios a una eternidad con Dios. Pero ella se detuvo nada más a pensar, si Él pudiera sacar agua sin soga, sin balde, podría ser que fuera alguien importante. Vamos a decir, en un sentido, esta mujer, igualito que nosotros, cuando nos presentaron así la primera vez el Evangelio, quería debatir. Quería sacar así sus ideas. Pero Jesús, como dice el Evangelio, es manso, es humilde de corazón. Jesús no iba a debatir, Jesús iba a hablarle de su amor. Versículo 13. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todas las que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Qué palabras de Jesús? ¿Qué descripción de lo que Él hace en la vida de la persona que le entrega su vida? Donde dice, no volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré, habla de sí mismo, habla de su palabra, habla de su espíritu, todo esto está incluido. Dice, será en él como algo que brote con frescura. ¿Sí? Jesús está haciendo una diferencia notable entre el agua física y el agua espiritual. El agua que puede satisfacer de manera permanente y el agua que la tomas y al ratito, como dice Jesús, te vuelve a dar sed. Y ahí está el que buscó en la riqueza la satisfacción. Obtiene cierta riqueza y después
vuelve a tener sed. Y ahí está el que buscó en la belleza la satisfacción y nos damos cuenta que en la belleza no hay satisfacción. Si las personas bellas y ricas fueran felices, tú nunca encontrarías así una noticia que tal persona famosa, rica, bella, próspera, ¿no? Popular, está en depresión, por decirlo menos. ¿Cuántos no se han suicidado teniendo todo esto a manos llenas? Pero no queremos ver, se nos olvida que ahí no hay satisfacción permanente. El mundo en este sentido es como esa carrera de ida y vuelta donde la gente la invitan a subir a la montaña y diciéndole, allá en la montaña vas a encontrar satisfacción, porque allá está la riqueza, la belleza, allá están las relaciones, allá está el éxito. Y nos encontramos con personas que van subiendo desesperados y personas que vienen bajando y que te vienen diciendo, ahí no hay nada. Y tú sigues pensando, no, yo creo que sí, yo creo que no lo supo buscar. Y Jesús nos dice, allí no hay nada. Allí no hay nada. Versículo 15. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Aquí hay un cambio en la conversación propiciado por Jesús bien interesante. La mujer primero la vemos en una actitud de, oye, yo sí quiero de esa agua porque ya nada más con que me ahorre la caminada de la ciudad para acá y la cargada del cántaro y la soleada, no, ya la hice, ¿no? Todavía no entiende que Jesús está hablando del corazón. Todavía no entiende que Jesús está hablando de su necesidad espiritual, moral, ¿sí? Y por eso Jesús enseguida pasa a este terreno. Ve y llama a tu marido. Esta mujer escucha estas palabras que son las mismas que nosotros tenemos que escuchar. Ve y tráelo. Porque si queremos compartir el evangelio con alguien, tenemos que ir. ¿Qué crees? Él no va a venir solito. Ella no va a venir solita. Tienes que tomar la decisión de voy a ir, le voy a hablar y lo voy a traer. No a la reunión. Aquí no se salvan. Bueno, yo espero que sí, ¿no? Pero el objetivo no es traerlo a la reunión, tráelo a Cristo. Háblale a Cristo ahí donde está. Por eso encontramos cómo el Evangelio, Pablo, se centra diciendo, el Evangelio se tiene que ir y publicar. Fíjate que dice Romanos 10:14. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Otra pregunta, ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Por eso las palabras de Jesús siguen siendo tan poderosas y tan prácticas para nuestra vida hoy. Ve y tráelo. ¿Sí? Jesús sabía todo lo de esta mujer, igual que sabe todo lo que hay en tu corazón y en el mío. Sabe tu necesidad, sabe tus luchas, sabe por qué estás viviendo hoy. La mujer contesta, versículo 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Esta mujer, a la hora que Jesús pone el dedo sobre el lugar que duele, toma una respuesta, vamos a decir, media verdad y dice, no tengo esposo. Pero Jesús sabía todo sobre ella y entonces le dice, es cierto,
Es cierto, porque la persona con la que hoy vives no es tu esposo y has dejado a 5 atrás. La mujer se sorprende otra vez y dice, versículo 19, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Ella una vez más trata de cambiar el tema. Le hablan de su necesidad de perdón, de su necesidad de arreglar su pecado, su condición en ese momento. Y ella dice, oye, pero ¿a dónde nos tenemos que reunir? ¿Por qué el estudio es en domingo y no en miércoles o en sábado? O sea, es ese tipo de preguntas que está haciendo esta mujer, ¿no? ¿Por qué a las 10 de la mañana y no a las 5 de la tarde para que ya esté yo más despierto, ¿no? Esta mujer está perdida, pero Jesús la quiere encontrar. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que nos refleja cómo nos mueve el tapete el que nos hablen de que algo en nuestra vida está mal. Enseguida querremos desviar la atención hacia otra cosa. Pero para recibir el regalo de Dios no se puede recibir, no puedes llegar a ese punto sin llegar a la necesidad, al punto de reconocer tu necesidad. Necesito ser perdonado. Necesito ser perdonado. Si no soy perdonado, si no estoy condenado por mi pecado, entonces, ¿para qué necesito un Salvador? Y entonces estas palabras de Jesús la empiezan a sensibilizar. Ella está más sensible. Empieza a desear lo que Jesús le ofrece. Pero Jesús sabe que para que esto pueda ser realmente bien recibido, primero tiene que arreglar su condición delante de Dios. Versículo 21. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús era judío. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús quería darle agua vida a esta mujer, como lo quiere hacer con cada persona que ha pisado este planeta. Y Jesús está aprovechando lo que ellos conocían de Dios. Al estar separados del pueblo de Israel por tantos años, al estar, vamos a decir, distanciados también de la palabra, ellos ignoraban muchos detalles acerca del Mesías que iba a venir. Sin embargo, tenían algo a su favor. Creían en lo que tenían. Sabían lo que escribió Moisés, inspirado por Dios. Y por eso ellos sabían, va a venir un Mesías. Fíjate cómo dice la mujer en el versículo 26. La mujer dijo, 25-26, perdón. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Qué impresionante forma del Señor Jesús de esperar así hasta este momento de sensibilidad de la mujer, donde ella se muestra interesada. Cuando el Mesías venga nos va a explicar todo esto que no entiendo.
Y Jesús le dice, aquí estoy. Ya llegué. Esa necesidad que Dios puso en nuestro corazón de relación con Él, Él la conoce también. Y por eso Jesús espera a que en nuestra vida llegue ese momento donde puedas escuchar con toda claridad y puedas reconocer tu necesidad. En ese momento regresan los discípulos. Vienen ya con la comida que fueron a comprar en Sicar. Dice el versículo 27, justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? O ¿por qué le hablas? Simplemente se asombraron, viendo que su maestro estaba platicando con una mujer samaritana. Pero aquí tenemos un principio bien importante. Muchas veces vamos a estar así en reuniones como esta, donde alguien tendrá la oportunidad, a lo mejor tú mismo, búscala, siempre hay, de compartir con alguien acerca de la palabra de Dios. En un sentido, Jesús estaba haciendo trabajo personal con esta mujer. Y a veces, alguien que se quiere despedir, llega y te dice, perdón, no interrumpo, nada más vengo a despedirme. ¿Qué crees? Pues ya interrumpiste. Muchas veces era así el momento clave para que la persona fuera llevada a entender con la palabra su condición y alguien está muy preocupado por decir hasta luego. Los discípulos fueron sabios, respetuosos, no interrumpieron a Jesús. En ese momento, la mujer ya no pudo quedarse ahí más. Vamos a ver qué hace, versículos 28 al 30. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Este es un ejemplo de una persona que ha encontrado la verdad. ¿Y notas con qué actitud fue a la aldea? Corriendo. O sea, no había nada más importante en ese momento para esta mujer que ir a compartir con los que conocía que había encontrado al Mesías. Nota la diferencia con los discípulos, con los que tenían mucho más conocimiento, con los que tenían el privilegio de estar caminando con Jesús ya por varios años. Ellos fueron a la ciudad, compraron la comida, no abrieron la boca, no me voy a meter en problemas, no quiero que la gente se enoje conmigo. Y entonces, pues pasó lo que tenía que pasar. Nadie supo de Jesús. Tiene que llegar esta mujer, vamos a decir, la recién convertida, a hacer lo que los discípulos no hicieron. Los discípulos estaban preocupados por Jesús, pero de otra forma. Fíjense, versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, maestro, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Los discípulos están preocupados por el aspecto físico de Jesús. Señor, come. Señor, no te malpases. Y Jesús les dice, yo tengo una comida que ustedes, y otra vez viene la expresión, no conocen. Es decir, no están disfrutando la comida, el beneficio, la bendición de estar compartiendo a Dios. ¿Sí? Y entonces los discípulos tampoco lo captan en ese momento. Y se empiezan a preguntar, ¿le habrá traído alguien de comer? Preocupados por Jesús, sí, pero sin duda Jesús hubiera esperado más, deseado más que alguien le preguntara, oye, ¿cómo te fue con esta señora?
Oye, ¿te aceptó en su corazón? Jesús, platícanos. ¿Cómo le presentaste el Evangelio? No, nadie pregunta esto. Están preocupados, Señor, come. Jesús está ocupado en los negocios de su Padre antes que en su propio alimento. Como dice un pasaje en Job, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Si nosotros camináramos un poquito más, si nos moviéramos un poquito más a esa actitud de guardar la palabra de Dios como lo más importante en nuestra vida, ¿cuántas cosas no cambiarían en nuestras condiciones? Versículo 33, preguntan los discípulos, ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jóvenes, Jesús les está diciendo, y hoy a nosotros, hay un trabajo que hacer. Yo ya lo empecé, palabras de Jesús. Yo en la cruz, dice Jesús, acabé mi parte, consumado es. Pero de ahí para adelante, les encargo, y ahí nos lo encarga a nosotros, les encargo que aprovechen las oportunidades, que hablen de mí. Esta mujer hizo esto, fue a hacer trabajo personal, o podríamos decir trabajo grupal, porque dice el pasaje que fue y le habló a toda la aldea. Salgan, vengan a ver a este hombre. Ella tuvo éxito porque los hombres vieron, sin duda, un cambio en su vida. ¿Sabes qué va a hablar más de Cristo en tu vida? Cuando tú dejes que la vida de Jesús sea la que se note. Porque a lo mejor tú me dices, es que yo ya soy salvo. Saben que soy creyente. Me han visto con mi Biblia. Pero la vida cristiana, la vida del hombre o la mujer que viven para Dios, llama la atención. Siempre llama la atención. Versículo 35. Ustedes conocen el dicho, les dice Jesús. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Jesús dice, levanten los ojos, abran los ojos. ¿Y sabes qué vieron? Vieron a las personas que descendían hacia el pozo de la ciudad. ¿Por qué? Porque una mujer que encontró en Cristo la necesidad para su vida, después sencillamente fue y compartió lo que había encontrado en Jesús. Terminamos esta enseñanza con el versículo 39 al 42. Dice, muchos samaritanos en esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Fíjate los milagros, ¿eh? A veces pasamos muy rápido por esos pasajes, pero vemos los milagros que produce la palabra de Dios, el creer en Dios. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. El orden de este pasaje, los eventos como los presenta el Señor Jesús en su palabra, son un modelo en el cual podemos así hacer encajar nuestra vida. Si nosotros buscamos que Dios nos use como usó a esta mujer, ¿que cuánto sabía de Jesús? Si tú le hubieras preguntado a esta mujer, oye, ¿cuántos versículos te sabes?
¿Versículos? ¿Qué es eso? ¿No? Te hubiera dicho. Yo nada más sé que me encontré a una persona que me ofreció agua viva, que yo la acepté y que no me aguanto las ganas de compartirla con otros. El modelo en este pasaje es bien sencillo. A veces hay que ubicar primero qué estorbos hay que dejar fuera. ¿Qué cosas nos impiden hablar de Jesús? Después, esta parte inevitable, hay que ir. Ve y tráelos a Cristo. Habla de Él. Comparte lo que has encontrado. Y entonces vas a cosechar. El orden no se puede cambiar. Siembra para cosechar. ¿Y quién va a sembrar? Los que ya han sido encontrados. ¿Sí? Dice el pasaje, dice un salmo, díganlo los redimidos. Díganlo los redimidos. Si tú ya has sido redimido por el Señor, tú eres el enviado, la enviada, el capacitado por Dios para ir y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué falta? Que le digas, aquí estoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, una vez más, por la salvación que tú nos regalaste en Cristo. Pero también gracias, Padre, porque no cesas en tu inyección de ánimo, de aliento, para hacernos levantar los ojos y ver tantas y tantas oportunidades con las que tú nos das cada día para compartir de aquel que no solo llenó nuestra vida, sino que sigue trayendo cotidianamente esa agua fresca, esa plenitud, esa paz, ese gozo que solo encontramos en ti. Dios, te damos muchas gracias, porque nos hallaste un día ahí buscando satisfacción junto a un pozo y nos recordaste, nos dijiste que solo en ti podíamos tener satisfacción permanente. Pero hoy, Padre, queremos tomar también la estafeta. Aquella que tomaron tus discípulos, aquella que tomó esta mujer de Samaria, que no tuvo temor, que no tuvo miedo ni vergüenza de ir y compartir con todos. Vengan, aquí hay un hombre, Jesús, que me ha hecho una oferta de cambiar mi vida y yo le he creído. Danos esa fe, danos ese valor y danos esa visión de que no haya oportunidad que se presente en nuestra vida que no aprendamos a aprovechar. Te damos gracias, te pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén.